no es un problema, creo que es algo que ocurre por primera vez en 20 años que funciona el gas y sin duda nos pone un poco en una situación extrema, especialmente considerando que en una situación de fenómeno del Niño, que de repente es algo que no lo estamos viendo todavía, es el gas, ¿no es cierto? Y esta energía barata el que si quieres compensa en parte los daños que provienen de este fenómeno climatológico. Entonces, lamentable, digamos, el momento en que nos toca este acontecimiento del gas, y lo que sigue por delante es al menos unos 14 días. Yo espero que haya, como he mencionado, algo más de precisión en los próximos días, que se llegue a la zona donde ha ocurrido el accidente, el incidente, y que podamos tener más información para saber qué tanto va a golpear a las familias, especialmente a los vehículos menores, ¿no? Porque la prioridad para la provisión de las reservas de gas están en los hogares, entonces el principal impacto debiera ser sobre los vehículos, como han visto, estas largas colas, ¿no? Entonces ojalá esto podamos tener algo más de información en los siguientes días. Ujú. Ahora, es interesante también ver cómo este gobierno está encarando el tema económico, ¿no? Porque ya veíamos en un futuro muy cercano la posibilidad de un niño costero, si no es ya el presente que estamos viendo, la posibilidad de que aumenten los precios del combustible por la guerra en Medio Oriente, eh, situaciones económicas con las que tiene que lidiar un gobierno de transición. Una ministra de Economía que es ascendida a Premier, un viceministro de Economía que sube al cargo de ministro. ¿Cómo vamos a ver la agenda económica en las próximas semanas? No nos queda mucho tiempo, pero entiendo que no son demasiados los temas que el gobierno tiene enfrente, tiene que ver los prioritarios. ¿Qué nos puede comentar de esto, de la perspectiva económica del país con el contexto Sí, de un nuevo gobernante? ¿No? sí, mira, es interesante porque en el IPE lanzamos una iniciativa que consiste en preguntarle a los economistas, a un grupo de economistas de reconocida trayectoria, en fin, de distintos perfiles. Juntamos un grupo de 100 de estos economistas y cada mes les vamos haciendo preguntas justamente para atender esta duda, esta pregunta que tú me haces sobre qué esperar, ¿no? De la economía en los siguientes meses o cuáles son los principales riesgos, ¿no? Entonces, justo tenemos los resultados del mes de la encuesta hecha en febrero, ¿no? Fue hecha entre el 23 y 26 de febrero, y la primera pregunta justamente va hacia cuáles considera que deben ser las prioridades económicas de este gobierno de transición, ¿no? Y les damos una serie de opciones a ellos para que contesten, podían elegir hasta dos, y vemos que asegurar una transición política estable es de lejos, ¿no? Con el 74% de las respuestas, la respuesta o la prioridad más importante para este grupo de economistas, ¿no? Creo que la principal preocupación de los potenciales impactos sobre la economía va más sobre que haya más turbulencia, ¿no es cierto?, en el futuro, Ujú. en los siguientes meses de este gobierno de transición, incluso por encima de los riesgos climatológicos, ¿no? Entonces creo que eso habla mucho de esta crisis política, pues, en la que estamos inmersos hace una década, y que ha tenido, pues, estos momentos Ujú. más feos en estos últimos meses con estos Claro. cambios de presidente, ¿no? O sea, podríamos decir que para los economistas y para redondear esta encuesta, el escenario ideal sería un gobierno de 5 años. Uno que esté lejos, pues, de una crisis política, sin duda no podemos como país o llamarnos, pues, un país viable, ¿no? En términos económicos, no va la economía separada de la política. No podemos ser un país viable si vamos a tener 10 autoridades en una década, ¿no? 9 o 10 presidentes en una década. No hay país que lo aguante, ¿no? Entonces creo que los economistas, al menos en este corto plazo, para este gobierno de transición, ven como principal preocupación que continúen esta inestabilidad política, ¿no? Incluso cuando les preguntamos hacia adelante cuáles considera que son los principales riesgos sobre la economía en estos próximos 3 meses, justamente la inestabilidad política y el proceso electoral en sí mismo también saltan como los principales problemas, ¿no? En ambas preguntas, sin duda también está como relevante un fenómeno del niño que se ha iniciado, que podría irse incrementando en intensidad, que ha afectado varias zonas, pero sin duda el tema político está bastante presente, ¿no? Entonces creo que habla mucho después de esta caída, ¿no es cierto?, en las condiciones necesarias para tener un entorno propicio para generar más empleo, más inversión para reducir pobreza, que no lo Ujú. vas a lograr en este entorno
de crisis Claro. política elevada, ¿no? Y ahora también en línea de lo que menciona de este proceso electoral, sabemos que en el caso de aquellos candidatos que buscan llegar a este nuevo Congreso bicameral, se proponen diversas leyes, se proponen bonos, se propone oro, cobre, mirra, todo se propone, pero realmente ¿se puede ejecutar esto o cómo es que estas propuestas populistas que ya la verdad solamente buscan ganar simpatía y generar nombre en medio de la población, se pueden o no se pueden ejecutar? ¿Nuestra economía lo puede sostener? Creo que hemos evidenciado, ¿no? En este último quinquenio en general, porque esto comienza desde el 2020 o 21 con una serie de medidas populistas del Congreso. El Consejo Fiscal mismo ha notado, ¿no es cierto?, cómo este Congreso ha aprobado el triple de medidas con impacto fiscal que en los periodos de legislativo anteriores, en lo que va de este siglo, ¿no? Y justamente hay una pregunta en esta encuesta que hacemos en el cual le preguntamos sobre cuáles son los principales riesgos regulatorios que vemos sobre estos últimos meses del Congreso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que más creemos que puede tener un impacto sobre la economía en este Congreso en los meses que le quedan, ¿no? Y de lejos la principal respuesta es las normas que incrementen el gasto público, ¿no? Pero lo interesante de las alternativas que dimos aquí para responder es que las tres primeras, ¿no?, las normas que impulsen exoneraciones o beneficios tributarios y la nueva habilitación de fondos extraordinarios de liquidez como la AFP, ¿no es cierto?, son de impacto fiscal altos, ¿no? Impactan en el fisco, sin duda, en general, las normas que incrementan exoneraciones o beneficios tributarios o el gasto público en general son las más inmediatas, pero las de AFPs, la de liberar estos fondos, en algún momento vamos a tener que sostener las pensiones de personas que han retirado todo. Entonces eso también es para preocuparse. Ahora, una de las primeras declaraciones políticas que ha hecho el presidente Balcázar es sobre este posible incremento en las jubilaciones de maestros cesantes, profesores cesantes, llevar de 800 a 3.300 sus jubilaciones, creando un régimen paralelo de pensiones, ley observada por el Ejecutivo cuando lo lideraba Dina Boluarte, pero que el presidente Balcázar está convencido en sacar adelante bajo la crítica de varios economistas. Dicen que eso le costaría al país 5.400 millones de soles. Si va por ese camino Balcázar, ¿va bien o va mal? No, este tipo de medidas de nombramientos automáticos, de incrementos remunerativos, especialmente en el sector salud y el sector educación, yo creo que no son el camino correcto. Más aún, ¿sabes por qué? Porque no vemos una mejora sustancial en los servicios, ¿no? En la educación que estás mencionando y los maestros, digamos, tenemos regiones como Loreto, donde solo el 6% de los estudiantes tienen un rendimiento satisfactorio en lenguaje, en matemática, ¿no? Y el porcentaje más alto para Tacna, Moquegua, está alrededor del 30 o 40%, o sea, no es un porcentaje tampoco tan elevado, ¿no? Entonces, creo que si no vemos estos resultados en el sector educación a los niveles de estudiantes, ¿no es cierto? Si no contamos con una infraestructura adecuada, ¿no? Los alumnos están regresando en algunos días al colegio, a los colegios públicos. Hay más de 1 millón de alumnos que van a regresar a colegios públicos en riesgo de colapso, ¿no? Entonces, si no vemos esas mejoras, yo creo que pensar únicamente en que a punta de mejoras remunerativas en los maestros vamos a lograr un cambio en la calidad educativa del país. Claro, claro, es una mirada crítica a estas políticas que van, creo, más hacia la farra fiscal del Congreso, ¿no? Sí, en realidad que ni siquiera, o por ejemplo, como en el caso del presidente Balcázar en su época de congresista, ¿no? Promulgar universidades cuando ni siquiera hay dinero para llegarlas o ejecutarlas. Y así, ese es solamente un ejemplo, una muestra de todo lo que ha hecho este Congreso y que muchos de ellos buscan una reelección. Sí, y el gasto o el riesgo, ¿no?, de cómo han ido incrementando el gasto corriente con estos aumentos remunerativos, con destinar parte del IGB, una parte mayor del IPM, del impuesto municipal, ¿no es cierto?, para las regiones, con la reducción de las tasas del IGB, ¿no? Hemos tenido por varias décadas IGB, o 2 décadas, el IGB una sola tasa única, y ahora
crearon tasas especiales para los restaurantes, para las peluquerías, ¿no? Entonces creo que ese tipo de medidas no son saludables para un sistema, para un país como el Perú, que está, digamos, todavía con algunos desafíos si quieres, para formalizar, por ejemplo, o para generar más empleo, ¿no? Entonces creo que no son las medidas adecuadas. Ajá. Ahora, cuando vemos un factor importante en el tema de la alerta climática como un niño costero, automáticamente pensamos en el golpe al agro. Pero hay otras industrias que golpean y normalmente un año de niño no es un año bueno para la economía. ¿Podemos hacer ese simple razonamiento, digamos? ¿Es así? ¿Un año con un Sí. niño costero no es un año bueno para la economía peruana? Mira, el 2023, que no, o sea, digamos, donde se juntaron todos los, si quieres, todos los fenómenos climatológicos, ¿no? Además de que veníamos de algunas otras problemas con los fertilizantes, veníamos Sí. de un contexto internacional con algunos problemas de suministros. Fue un año en el que el fenómeno del niño, que no fue el más duro fue en el 17, ¿no? Ujú. Incluso siendo lo que fue, tuvo un impacto alrededor de un punto del PBI sobre nuestra economía, ¿no? Entonces, no estamos hablando únicamente de un impacto sobre el agro, que sin duda es de los que más se ve afectado, pero vemos cuando hay, digamos, rompimiento de las vías, ¿no es cierto? Y no hay comercio que sea viable, ¿no es cierto? Por algunas vías, sin duda se interrumpen la industria en general, el comercio en general, entonces no es únicamente el agro, ¿no? También el quehacer del día a día de las familias, ¿no? La pérdida de valor económico en las casas o viviendas que se ven afectadas, ¿no? A causa de este fenómeno. O sea, digamos que el fenómeno o los impactos de este fenómeno son bastante grandes y fueron incluso de un punto, ¿no? Creo que todavía es bastante preliminar hablar de esa magnitud de impacto con el nivel de niño que tenemos ahora, pero sin duda yo creo que siempre nos debe hacer o nos debe llevar a la reflexión de que como país, ¿no es cierto? Si ya sabemos que el fenómeno del niño viene cada cierto tiempo, ¿cómo es posible que no podamos aprovechar el fenómeno del niño? En realidad, la cantidad de agua, ¿no es cierto?, que hace falta en otras temporadas del año, especialmente en las zonas desérticas de la misma costa, ¿cómo podemos desaprovecharla de este modo? Entonces creo que hacia ahí tenemos que llevar la reflexión. Y ojalá sea en el próximo gobierno que pueda tener esta mirada de sacarle provecho a los desastres, a las desgracias, a las crisis y que finalmente el ciudadano no sea el más afectado. Gracias por esta visión, por esta explicación también clara de lo que está pasando en nuestro país. Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía, estuvo con nosotros en el Buenas Nuevas, Malas Nuevas y con una mezclita de buenas nuevas y de malas nuevas también. Gracias, Carlos. Gracias. Gracias, gusto.